de 62 años de edad, que además ha sido militante de movimientos progresistas desde la universidad. Es graduada de la Universidad Autónoma de México, donde estuvo los movimientos estudiantiles, particularmente en 1987, fue una de las figuras visibles de las luchas de los estudiantes contra el cobro de matrícula en la que es la universidad más grande de América Latina. Más de medio millón de estudiantes tiene la UNAM. Sheinbaum además ha sido jefa de gobierno de México, fue alcaldesa de la Ciudad de México. Y ahora se convierte en la presidenta de un país con más de 130 millones de habitantes. Se convierte además en la candidata más votada en unas elecciones con 36 millones de votos a favor. México, un país con muchas complejidades. Como hay una frase famosa de Porfirio Díaz que decía, bueno, México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero también vamos a que sea otro testigo presencial de los acontecimientos en México, quien nos comente los detalles de este proceso que inédito que se está viviendo allí. Se trata del diputado Roy Daza, periodista internacionalista, quien además tuvo el privilegio de participar nuevamente, porque sé que ha ido consecutivamente a un seminario que organiza el Partido de los Trabajadores todos los años, y que además ha tenido la oportunidad de ver cómo está el clima político en este importante país latinoamericano. ¿Cómo estás, Roy? Siempre bienvenido. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de conversar con ustedes cuando, estamos casi llegando, digamos, en la madrugada de hoy. El mal tiempo realmente hace estragos siempre en estos viajes, ¿no? Sí. Bueno, te podría decir sobre México, habría muchas cosas que decir, pero habría que evaluar, una evaluación de el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, ratifica un liderazgo histórico. Andrés Manuel López Obrador, independientemente de que se dedique a estudiar, que se dedique a escribir, como él lo ha planteado, es indiscutiblemente la figura central de la política en estos años. Cuando digo en estos años, no es solo su sexenio, sino prácticamente desde los años 90 hasta ahora. Eso está ratificado además porque creo que una persona que sale de la presidencia con cerca del 75% de aprobación, de un verdadero aplauso de todo un país, un país además que no es nuestro país, que es un país de pocos habitantes, es un país de 120, 130 millones de habitantes. Sí, además, como decíamos, tan cerca de los Estados Unidos, una extensa frontera además. Sí. Una muy extensa y muy dinámica y muy compleja y muy complicada frontera, ¿no? Además de eso, habría que decir lo siguiente, hay tres elementos. En primer lugar, Andrés Manuel llega en un momento de una crisis económica muy fuerte. Los gobiernos de Fox, de Calderón y sobre todo el gobierno de Peña Nieto, que fue particularmente ineficaz en atacar la situación de la crisis económica, todo esto fue superado por una política económica muy cuidadosa, diría yo, muy previamente planificada, que hizo que se pudiera estabilizar la economía. Hoy el peso mexicano es una de las monedas más fuertes de la región. Eso es un indicativo. El otro es que se hizo evidentemente una distribución nunca antes hecha del ingreso. Es decir, que las riquezas del país, lo que produce el país, llegara al conjunto de la población vía muchas, inmensas y muy complejas
políticas sociales en todo el territorio. Y por último, creo que hay un detalle clave en la situación política de México, que es haber combatido y tenido éxito en la superación de la pobreza, por lo menos de la pobreza crítica. Trataron de rebajar los niveles de pobreza crítica. Y por otra parte hay una situación, ya digamos que es una derivación política. No solo es que Claudia gana con 36 millones de votos y se convierte en una lideresa de México de un gran peso, sino que también la votación de la alianza del partido Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, logra la mayoría en el Senado y logra la mayoría en la Cámara de Diputados. Lo que es una ventaja respecto a AMLO, ¿no? Que gobernó con unas condiciones muy distintas en el poder legislativo. Sí, tenía, digamos, poder legislativo Morena y el PT para algunas cosas, pero para asuntos tan importantes como la reforma judicial, no había tenido esa mayoría. Hoy se va a elegir a los magistrados del Tribunal Supremo, se van a elegir los representantes del Poder Judicial. No conozco los detalles, pero va a una elección producto de la reforma judicial, que es, digamos, uno de los logros hechos en un mes que tiene al día de hoy funcionando el nuevo Congreso, es decir, el Congreso que fue electo en las elecciones de junio. Y bueno, mañana va a haber un gran acontecimiento. El gran acontecimiento es el mensaje de una dirección nacional de Morena. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de sus miembros. Te quiero decir que hay un solo viejito que tiene 40 años, los demás son unos muchachos, con una gran formación, con un gran nivel, muy buenos oradoras sobre todo, porque son muchachas en su mayoría. Y de verdad que uno llega de México con mucha esperanza. Oye, me impresiona lo que nos estás comentando, ¿no? Pero además, y quisiera tu valoración un poco de la figura de Claudia Sheinbaum, una mujer que no es desconocida en la política mexicana, que ya hizo un gran papel como en el gobierno de la Ciudad de México, pero que además es una mujer muy bien plantada, muy segura de sí, sin estridencias, sin grandes discursos. Más bien yo creo que es aún más comedida que Andrés Manuel López Obrador. Algunas cosas, en otras no. En algunas cosas no es tan comedida. Sí. Eso de no invitar al rey, yo creo que no a todo el mundo se le ocurre una cosa como esa, ¿no? Sí, pero eso no, en todo caso no fue ni una estridencia ni una exageración, fue un acto de verdad. Yo me siento reivindicada en ese gesto que ha tenido Claudia Sheinbaum. Sí, es un simbolismo político de gran interés, de verdad. No es cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en un país donde uno, la primera cosa que tiene que aprender de México es que ese es un país que tiene asiento, una cultura que tiene milenios. Así es. ¿No? Es decir, la primera cosa es que eso no es una construcción comunicativa, el hecho de la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura azteca, la cultura de los distintos comunidades, las distintas nacionalidades que ahí viven. Pero en todo caso, la pregunta sobre Claudia Sheinbaum, la pregunta tiene que ver con dos elementos principales. Así como lo es Andrés Manuel y buena parte de la dirección del movimiento Morena y del PT, es gente que viene de la lucha popular, de las luchas urbanas, de los sindicatos, de la lucha de los educadores, de la lucha por los derechos humanos, de la lucha de los campesinos, que allá es muy extensa, muy grande. Y yo creo ella viene del mundo de la lucha universitaria, de la lucha de los estudiantes, de la lucha de los profesores, de la lucha, y viene también de una batalla junto con Andrés Manuel en la lucha por algo que podríamos decir que es casi como un país muy más grande que muchos países,
que es la Ciudad de México. Es decir, cuando tú hablas de la Ciudad de México, estás hablando en lo interno de 12 millones de habitantes. Si le juntas el conurbano, llega a 18 millones. Es decir, y ella fue gobierno allí con Andrés Manuel y después fue gobierno con Andrés Manuel cuando Andrés Manuel fue alcalde de la ciudad. Exacto. Y después ya en el gobierno ya de como presidente Andrés Manuel. Y vivió lo que significa la resistencia ante el fraude electoral de la derecha en el 88 con el ingeniero Cárdenas. Después cuando el fraude del 2006, cuando el fraude del 2012. Lo más importante es que el movimiento revolucionario mexicano tuvo la suerte de no desesperarse, tuvo la suerte de saber que el camino era por la vía de la lucha popular y no desistieron nunca en su estrategia. Creo que hoy le toca a la presidenta Claudia Sheinbaum ratificar e incorporar nuevos elementos, sobre todo en el campo de la economía, porque el campo de la economía no es complejo solo para México, sino es complejo para todos, y muy particularmente porque la economía norteamericana no es la que era hace 10 años. Así es. Y la de México tampoco. No, indiscutiblemente. Mira, te agradezco mucho que nos hayas dado tu visión de lo que está sucediendo. Quisiera culminar esta entrevista, Roy. Le recuerdo además a quienes nos están escuchando y viendo que estamos conversando con Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional, es miembro de la Comisión de Política Exterior, segundo vicepresidente de esta comisión, y ha estado en México hace apenas unas horas. Quisiera también que nos dieras tu visión del común, del mexicano, de la mexicana común. ¿Qué comentarios recibiste? ¿Qué percepción tiene de este cambio? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención es cómo la gente usa de mil maneras muy chistosas las caricaturas de Andrés Manuel López Obrador y las caricaturas de Claudia. Es increíble, la gente hace muñequitos, la gente hace cosas. Es decir, esas caricaturas, sabes que los amigos de AMLO son caricaturistas, su grupo político más cercano son caricaturistas, son intelectuales. Él en sí mismo es fundamentalmente un intelectual. Y ellos son caricaturistas, tienen un programa de televisión que se llama El Chamuco TV y además hace la gente anda con la caricatura de Anlo en la camisa, lo andan con cosas, lo presentan en show de rock, lo presentan. Me llamó mucho la atención además la esperanza, la alegría que hoy vive el pueblo de México. Interesante eso porque Andrés Manuel López Obrador le deja la vara muy alta a Claudia Sheinbaum. Claro, y creo que Claudia va a subir esa vara. Imagínate, eso va a ser muy interesante. Vienen 6 años muy interesantes entonces para México y para Latinoamérica, porque yo creo que va a tener mucha influencia lo que suceda en México en el resto del continente, ¿no? Sí, también quiero decirte que en el Seminario Internacional del Partido del Trabajo se aprobó por unanimidad y por aplausos una moción de respaldo y de solidaridad con el presidente Nicolás Maduro. Qué bueno. Y con todo el pueblo de Venezuela y en repudio pues a las acciones violentas que se sucedieron inmediatamente después del hecho electoral del 28 de julio. Así como también el día domingo, en la reunión del Foro de Sao Paulo, se aprobó también por unanimidad de todas las fuerzas políticas ahí representadas, de las más distintas corrientes que conviven en ese espacio, un respaldo extraordinario, contundente al presidente Maduro y al pueblo de Venezuela. Bueno, te agradezco nuevamente, Roy. Siempre eres bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias.
Era Roy Daza, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, es internacionalista y colega periodista también. Segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior. Nos toca hacer una breve pausa, volvemos en minutos con ustedes.